Queridos amigos de Enigmas y Misterio, gracias por acompañarnos a uno más de la serie. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes. Y en esta ocasión se encuentra conmigo, como ustedes ya lo ven ahí en pantalla, Pepe Guisao, que ha hecho un viaje a Tenerife y ha recorrido varios lugares donde nos va a contar unas historias muy interesantes dentro de lo que hace la investigación pura y dura. Pepe, buenas noches para ti, buenas tardes para nosotros. Buenas tardes aquí también, que son las 7, y nada, lo que tú me digas. Pues te fuiste para Tenerife a unos lugares muy interesantes. Eh, Primero estuviste, antes de irte al Barranco de Badajoz, te fuiste a otro lugar, porque ¿qué sucede ahí? ¿En cuál de ellos? Bueno, te comento los dos, ¿no? Los dos Sí, claro. lugares. Mira, por ejemplo, el Barranco de Badajoz es una zona de la isla en el cual está el municipio de Güímar. Allí hay toda clase de eventos. Lo mismo hay, se ven seres que se han visto seres y también muchas fotografías de seres por el barranco, y aparte hay una zona que también es de tema ovni. O sea, ahí siempre se ha dicho, yo siempre lo tengo escuchado de las veces que yo he ido allí y las investigaciones que yo he hecho por la zona. Allí hubo en el 1910, 1910 o 1912, un par de años de diferencia, más o menos, donde hubo una desaparición que es la de la Niña de la Pera, que eso viene en internet, eso viene en internet. Ah, lo que pasa es que lo que dice internet es muy pobre, o sea, es muy poca información la que hay. Yo he podido sacar un poquito más de información, en el cual, investigando allí en la zona hace cuestión de un par de años, eh, dio la casualidad de que estuve hablando con personas ya viejas, ya mayores de allí, que saben la historia de la Niña de la Pera, y me dijeron que efectivamente la desaparición de la niña no fue en el barranco de Badajoz, sino en el barranco del Agua, que es un barranco paralelo a este, pero digamos que la zona es la misma. Para hacer un poco de historia, la niña vivía en lo que le dicen el barrio alto de San Juan, de la misma localidad, que es el barrio antiguo, de donde digamos que ahí donde se fundó, digamos, el pueblo en la época aquella. Lo demás de abajo, por la parte baja, es nuevo. Entonces la niña vivía allí con la madre, tenía, creo que eran 9 o 10 años. La madre la mandó por pera para cuando el padre viniese de trabajar, tuviese la comida allí en la mesa, vamos. Entonces la niña se encamina por un camino que hay allí, que se llama Camino de los Hurones, se encamina hacia un peral. ¿Cuántos años tenía la Hay niña más o menos? 9 o 10 años, 9 o 10 años. Entonces la niña, una vez que se encamina a coger las peras allí arriba, al peral, ella se queda durmiendo sobre la base del peral. Y digamos, en un momento se presenta un ser alto, rubio, vestido todo de blanco, despierta a la niña y le pide que le acompañe. La niña accede al ser, la acompaña. Hay una cueva que, por cierto, entre paréntesis, esa cueva ya está cerrada, allí no se puede acceder, donde hay unos escalones, y la niña al bajar los escalones escucha una música celestial y ve que bajando al final de la escalera, ve como, digamos, una vegetación muy amplia, muy árboles, plantas, toda clase de vegetación, y con seres iguales al el mismo, seres idénticos a los que había acompañado, que le había acompañado. Entonces, allí transcurre, según la gente mayores de allí, dice que había transcurrido sobre unos 40 minutos, 45 minutos.
cuando aquí en la Tierra habían pasado 3 décadas. Claro, la niña, el ser vuelve a acompañar a la niña fuera de la cueva. Claro, la niña, con el canastito de pera, se dirige al pueblo y como el pueblo, la parte alta, está en alto, se ve todo lo que es la mar. El mar se ve entero. Y la niña veía barcos que ella no podía identificar. Ella decía que eran barcos con chimenea que echaban humo, que eran barcos de vapor, evidentemente. Entonces, la niña no sabía dónde estaba, si era su pueblo o no era su pueblo, estaba absorta, no daba crédito, digamos, a lo que estaba viendo. Y cuando se encamina hacia abajo, hacia su casa, al revolver una esquina se tropieza a una de las amigas. Claro, la amiga tenía 30 años más que ella, porque la niña cuando sale de la cueva sale prácticamente con la misma edad que entró. Para ella habían pasado, digamos, 45 o una hora, por no especificar exactamente, pero aquí habían pasado 30 años. La amiga se asusta, sale corriendo diciendo que la niña de la espera ha aparecido. Y allí en el pueblo, pues claro, dan parte evidentemente a las autoridades diciendo que la niña ha aparecido. Que la Es niña ha decir, aparecido. cuando ella se perdió, seguramente la estuvo buscando todo el pueblo, era un pueblo pequeño, y nunca la encuentran. No, jamás. Ahí se hizo una investigación con las autoridades de la época y allí aquello se dio por perdido. Ahora bien, la niña, para que aquello en la época no trascendiese mucho, porque aquello era un pueblo pequeño y en la época aquella la gente, digamos, mentalmente no estaba muy preparada para ese tema. ¿Qué ocurre? Le cambian la identidad a la niña y la mandan a un hospicio, según me dicen, a la capital de la isla, que es Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente, ahí se pierde ya todo rastro, porque le cambian de identidad a la niña. Ahí se pierde el tema, ya nadie habla, ya nadie, aquello se olvida, digamos. Pero yo hablé en un pueblo que hay más abajo, que era Arafo, me parece a mí que es, no me acuerdo muy bien el pueblo que era, me dijeron a mí también que la niña se había casado con un médico. La niña había crecido y se había casado con un médico de allí de la isla. Hasta ahí investigué yo. Después me comentaron que una de estas, una fiscal de la isla, se había hecho cargo del caso y que tenía la documentación. Yo estuve buscándola, yo no tuve suerte, la verdad, bueno, y no podía tampoco estar más tiempo allí. Y ya me vine, digo, bueno, en otra ocasión, ya con más tranquilidad, pues me dedicaré expresamente a ver si yo encuentro a esta mujer, y me puede decir algo. Hasta Sí, ahí. porque han pasado mucho más de 100 años de que sucedió el evento de la Niña de las Peras, y realmente, pues aquí podemos observar varias cosas. Una, pues que en la época, como tú bien lo dices, pues la gente no tenía los conocimientos y no sabemos a qué le pudo haber atribuido la desaparición, y luego volverla a ver de la edad en que había desaparecido ella, y luego se les ocurre la única manera de ocultar esto, porque esto del tema ovni, del tema de los gusanos, que aunque no sabemos si son ciertos, la gente siempre los ha ocultado. O sea, no sé por qué los gobiernos siempre ocultan eso a sabiendas de que era un caso real. O sea, la niña la vieron físicamente. Y lo único que se les ocurre entonces es cambiarle el nombre, cambiar la identidad. Ya, lo que ya no saben muy bien si sus padres vivían o simplemente ya no vivían y la echan al hospicio. Yo creo que, no, cuando la echan al hospicio a la capital, yo pienso que es que los padres habían fallecido. Es lo que me viene a mí, es lo primero que me viene a mí a la mente. O una de dos, o, o para que no trascendiese el tema, la metieron allí. Pero bueno, en definitiva, eso es lo de menos. Eso, y ya quedó aquello como leyenda. Porque aquello se dice que es leyenda.
la gente allá arriba, las personas mayores que yo he visto allí, que he hablado con ellas, de leyenda nada. Lo que pasa que en la parte arriba, que está el barrio de San Juan, que le dicen, hay gente ya muy antigua, o sea, ya gente muy mayor, que tampoco quieren que nadie investigue. Ellos viven allí muy tranquilos y tampoco quieren que molesten las cámaras ni nada de nada. Pero claro, se quedó como leyenda, pero se quedó como leyenda en el barranco, no en el barranco del agua. Ujú. Sí, sí, ahí en las imágenes estamos viendo donde tú estabas explicando que justamente estás en el barranco de Badajoz, pero no fue ahí, fue en el barranco del No, agua. efectivamente. Además, la cueva está tapada. La puerta de la cueva está tapada. Sí, también estamos viendo Ya. ahí que fuiste a buscar la cueva y era donde antes sacaban agua y entraban los mineros. Lo curioso de todo esto es por qué la gente ocultó primero el caso. Primero, por qué ocultó el caso. Y luego, porque no sé si ellos mismos investigaron o ya sabían de otros asuntos similares que probablemente dijeron, no, no queremos que venga gente aquí, nos van a romper la paz, la tranquilidad, o ellos tienen contacto directamente con esos seres que estaban ahí. Yo sé que allí hay gente que tiene en contacto porque allí había un señor que ha visto muchísimas cosas que han pasado allí en el barranco, y, pero es muy escéptico a la hora de hablar. O sea, es muy introvertido, no quiere hablar. Pero ese señor sí yo sé que ha visto muchísimas cosas allí. Pero, como te digo, en el barranco de Badajoz, porque la gente cuando va acude al barranco de Badajoz, no al barranco del agua. A lo mejor No, también cambiaron esa parte de la historia para que la gente no investigara en el barranco del agua y los oriente hacia el barranco de Badajoz que tiene más acceso. Badajoz. Por eso te digo que allí, bueno, en las imágenes que yo te envié, el vídeo que te envié, en aquella hendidura redonda que había círculos concéntricos de magia negra. Allí va mucha gente, bueno, mucha gente. Van a hacer rituales. Yo no sé si rituales satánicos o no satánicos. Donde yo, en el vídeo que está en la galería, fue a donde nos pasó a Antonio y a mí el tema de aquella noche, de que se encienden las luces del coche, el cuadro fluctúa, la radio se pone sola. Eso fue allí en el barranco, Porque también, bueno, en el barranco de Badajoz. porque te ha tocado ver muchas cosas ahí, luces que se prenden, luces que van hacia el mar y cosas inexplicables, pero que a veces no se pueden fotografiar. No, y además yo y Antonio, vamos, yo también he ido sin Antonio varias veces, he ido con Pepi, y sin embargo yo he oído voces, que no sé de dónde venían las voces. ¿Y qué te Y dicen? caer, no, voces que yo no entendía, no sé, una lengua guanche antigua, no, no se entendía lo que decía. Porque allí, cuando ya, es que yo, claro, para eso hay que alargarse más hacia adentro del barranco para ver el final donde están todas las galerías. Yo te he enseñado la primera galería, que es donde están los carriles del tren, que es donde meten las vagonetas para los minerales. Esa es una, bueno, más o menos son todas similares. Bueno, allí fue también, hubo otro caso, que yo creo que te lo comenté, de unos mineros trabajando en la galería. había una pared, Había una pared, se dispone a derribar la pared, y cuando derriban la pared se encuentran a 3 o 4 seres de blanco, eh, pero no físico, sino energético. Los mineros salen corriendo, y en 1912 es cuando se cierra ya todo aquello. Aquello se cerró. Aquello ya no se volvió a tocar más. Aquello, allí hay maquinaria todavía, maquinaria que no se la han llevado. Siguen allí todavía. O sea, digamos que aquello se abandonó. El motivo, yo creo que el motivo era ese, porque Claro. allí pasaban cosas muy extrañas en la cual allí nadie comprendía nada y nadie quería ir allí. Allí no quería meterse nadie.
Con lo cual allí han pasado muchas cosas y siguen pasando cosas porque el fenómeno sigue. El fenómeno sigue existiendo allí. Aquello Y muestran. miras las pinturas que están ahí en la piedra, quiere decir que si va gente ahí a hacer sus rituales, de qué tipo no sabemos, pero esas pinturas que no son antiguas significa que es alguien que vaya a hacer algo, Efectivamente, por la misma zona. allí van a hacer rituales la gente, porque allí se sabe que pasan cosas, allí ocurren fenómenos. Además, de hecho, mi amigo Antonio y yo lo hemos vivido. O sea, ¿Tú que no crees lo que hemos existe vivido un portal nosotros. ahí? Yo creo, mira, yo creo que ahí hay un portal. De hecho, yo hablé también con varias personas. Yo ya no sé ya si es verdad o no es verdad, pero vamos, que yo siempre he creído que allí había un portal dimensional. De hecho, la prueba la tenemos en la niña. La prueba la tenemos en la niña. Ya un portal. Ahora, me han dicho que dice que pertenece ese portal a una raza que le dicen la Hermandad Blanca. Dicen que ya ahí no me meto porque no tengo ni idea si es la Hermandad Blanca o es amarilla, ya no lo sé. Ahora, que yo estoy convencido al 100%, verá, yo puedo estar equivocado, pero dadas las circunstancias y lo que yo he investigado, evidentemente, allí hay un portal dimensional casi seguro. Lo que pasa es que aquello, allí en el pueblo de Weimar, hay muy poca gente que se decidan a hablar de lo que ocurre allí, porque no quieren hablar, son muy reacios. Y más Claro. en la parte arriba, en el barrio de San Juan, es muy reacia la gente, vamos, que te dan con la puerta en la cara, vamos. Como vayas preguntando, como tú no vayas guiado por una persona que conozca a la gente, vamos, es que ni te escucha. Eso lo tengo yo más claro que el agua. Pero que allí siguen ocurriendo cosas, seguro. Eso es seguro. Eh, Y en Allí esa han sido misma cosas. zona es donde ocurre lo del accidente de los motociclistas. Más hacia abajo. El motorista, yo refiero al motorista. Al motorista. Ahí hubo un caso, ese caso me enteré aquí en Sevilla. En Sevilla me enteré del caso de que ahí hubo un accidente de un chaval, yo creo que tenía 18, 20 años, se mató, iba con varios compañeros, varios amigos, se mató y empezando desde lo primero, dos de los amigos al cabo de unos años, porque ya una vez que se mata ese chaval, cada uno de los amigos tiraron para un lado, uno para un lado, otro para otro, o sea que no se veían, ellos ya no se veían. Pero uno de ellos tiene un sueño y en el sueño le dice el amigo, el que se mató, le dice que vaya al barranco de Badajoz. El amigo se levanta, se va hacia Weimar y en una gasolinera se para esa gasolina cuando se presenta el otro amigo. Cuando lo ve, que hacía tiempo que no lo veía, le dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Dice, pues mira, que a mí me ha pasado esto esta noche. He soñado con fulanito y me ha dicho que tengo que venir al barco de Badajoz. Dije, pues a mí me ha pasado igual. Que ya ahí es una cosa extraordinaria, una cosa rarísima, Eh, que los dos sueñan lo efectivamente, mismo. Y ahí estamos viendo la imagen de la gasolinera que también grabaste. efectivamente, sí. Bueno, pues van al barranco, van al barranco y una vez que se introducen en el barranco, en el camino, no en el barranco donde yo tengo hecho los vídeos, no, antes, el camino que conduce al barranco. Y se le presentó el fallecido. Entonces yo a este muchacho le pregunto, digo, a ver, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste como una imagen transparente? Le dije, no, 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 yo lo vi tal cual se mató con la moto, tal cual, como si fuera una persona física. Entonces le da un mensaje, ir a mi casa y decirle a mi padre que los papeles que está buscando para que no lo desahucien en la casa están en tal sitio, debajo de tal piedra. Claro,
imagínate, los dos chavales, cuando ya desapareció, ya se despidió de ellos, el fallecido se despide de ellos, desaparece, se van ellos al pueblo y dice, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Dice, hombre, pues habrá que ir, porque los amigos tampoco conocían al padre del chaval, no lo conocían. Dice, hombre, nos va a ver llegar, va a decir quiénes somos y ahora decirle que es un mensaje del hijo fallecido, imagínate, vamos, nos van a echar de aquí, ¿no? Total, pero bueno, dice, hay que hacerlo. Se presentan en la casa, los chavales se identifican, le dicen el nombre del hijo para identificarse. Y dice, venimos con un mensaje de su hijo fallecido. Y el mensaje es este. Usted está buscando unos papeles que le requiere la administración para que no le quiten la casa. Y están en tal sitio. Y efectivamente. Y efectivamente, te dieron con los papeles. Y ya no le quitaron Eso la casa fue, al papá. ya no. O sea, esos papeles estaban perdidos. Aquí lo curioso Perdidos. también es por qué lo cita en el barranco de Badajoz, pudiéndolos haber citado en el mismo pueblo, en otro lugar. Esa es la historia. Eso quiere ¿Por qué? decir que puede haber una puerta dimensional donde puedan pasar ahí cerca del barranco de Badajoz y ellos tenían que acercarse a esa puerta dimensional o a ese portal para que él pudiera regresar o algo así. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Digo, ¿por qué allí en el barranco? Porque lo podía haber citado en otro sitio diferente. En otro sitio. Aparte, yo creo que, si no recuerdo mal, la madre creo que vive cerca del barranco de Badajoz. La madre del fallecido. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte le Que, da más credibilidad que los haya citado ahí con la misma ropa, que se viera igual que cuando había tenido el accidente, porque si en un sueño les hubiera dicho, ¿sabes qué? Denle este mensaje a mi padre, no lo hubieran creído. Tenía que claro, verlo. tenía que. Y además, a mí lo que me sorprendió cuando me dice, no, 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 yo lo vi físicamente, o sea, carne y hueso, que si lo llega a tocar, toca carne, toca materia. No. O sea, eso fue lo que me sorprendió a mí. Por eso yo le di mucha credibilidad a lo que ocurre en el barranco, porque yo creo que allí hay una puerta dimensional. Eso fue muy curioso. Bueno, y así te ha pasado también que regresando en Tenerife te pasó lo del avión con estos seres que desaparecen. O sea, debe haber algo en esa zona. O tú tienes Mira, algo, un imán para eso. yo no sé lo que tengo. Yo, verá, yo te digo, es que mira, en la zona del barranco, mirando hacia arriba, hacia el barranco, nos metemos en lo que es la zona de las cañadas del Teide, del volcán, del Teide. Yo estoy seguro que esas galerías, si tú te metes en una de las galerías, lo más probable es que aparezca en las cañadas del Teide. Que también ahí tenemos las ¿Eh? imágenes y el video que nos mandaste. Efectivamente, todo eso está comunicado. Eso no me lo quita a mí nadie, seguro, seguro. Ahora, y además, de hecho, si tú te pones, es que la zona, yo por la parte arriba, me he metido por la parte arriba del barranco y lo he visto hacia abajo, y digo yo, leche, si es que el barranco está ahí abajo y las cañadas las tenemos ahí, o sea, que hay un paralelismo, que hay ahí un camino que si tú te metes por dentro de la galería, sales por las cañadas del Teide. Eso es seguro. Porque la cañada del Teide es una zona muy caliente. De hecho, a mí me han pasado ya allí. Yo tuve un caso en el año que fui con mi madre, que en paz descanse, y un familiar mío, y pues yo creo que era por el noventa y tanto o por ahí, y me pasó un caso muy curioso. Nosotros parábamos en lo que era la parte turística de lo que le dicen el puerto de la Cruz, la parte turística, y le digo yo a mi primo, digo, oye, vamos a irnos hacia arriba, vamos a irnos al Teide,
al Teide de noche a ver si pillamos algo. Total, íbamos en pantalón corto. Allí hacía un frío que no me veas, en la parte de arriba, porque yo estaba a 3.000 metros. Total, que nos fuimos. Y allí ese día había movimiento de gente allí, que había. Y bueno, y eran gente que buscaban lo mismo que nosotros, evidentemente. Vamos. Y allí nos pegamos a una parejita que había, dos parejas que había, y estaban diciendo la una a la otra: oye, ¿por qué no nos vamos por aquel camino y a ver si vemos los humanoides que vimos la semana pasada? Y le digo a mi primo, digo, ¿lo ves? Esta gente viene buscando lo mismo que nosotros. Ya empezó mi primo: vámonos, hace mucho frío. Porque este hombre, mi familiar no éramos asiduos al tema, la verdad no. Le gustaba, pero no era muy creyente. Claro, total, que si aquella gente están allí solo allá abajo, no vaya a ser que pase algo, total. Que me convence, digo yo, pero primo, ¿no estás viendo la cantidad de objetos que estamos viendo aquí en el cielo, que son cacharros, que son ovnis, que son ovnis? No, vámonos, vámonos, vámonos. Digo, venga, 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 pues venga, vámonos. Ya, pues venga, vámonos. Total. Y bajando hacia ya, una vez que tú sales de las cañadas, hay un cruce que va hacia Izaña y otro hacia Los Realejos, que es la Orotava. Bueno, pues ya cogimos nosotros. Bueno, pues antes de meternos en el cruce, nos, nos pasa por lo alto del coche una bola celeste, pero un celeste que yo jamás lo había visto ese color, por lo alto del coche. Mi familiar se metió debajo de la guantera, asustado. Pero nos pasó, pero allí empiezan los pinos, unos pinos que hay, pasó rozando los pinos, prácticamente porque la bola era inmensa. Y yo se lo decía, digo, chiquillos, vamos a quedarnos. No, que aquella gente está allá abajo, que no. Total, el miedo. Eso me ocurrió a mí en el Teide. Y cuando Entonces, hablaste con estas parejas que habían visto a los humanoides, ¿no les preguntaste más cosas, cómo eran o dónde los vieron? no, ellos dijeron, porque mi pensamiento no era ese, mi pensamiento era haberlo seguido a ellos. Porque mi primo, es que este muchacho no quería, no, es que no quería quedarse allí, no quería. Y yo, ven, pero fíjate tú cómo está la noche, que la noche está propicia a ver montones de cosas. Y él no quería, tampoco yo ya digo, bueno, venga, pues tampoco le pregunto. Pero lo primero que dijeron estos chavales fueron: nos vamos por el camino donde vimos los humanoides la semana pasada. ¿Y tú no has regresado a ese lugar, a esa parte? Y he ido, claro que he ido, pero no he visto nada. Yo creo que, Toño, que esos son épocas, o sea, digamos, en un tiempo. Igualmente ya después no se ven. ¿Me explico lo que te quiero decir? Igualmente no se ven. Pero, pero vamos, eso ocurrió así, de esa manera. Y ya nosotros nos fuimos y eso me lo perdí yo. Yo después he estado muchas veces allí en las cañadas. Las cañadas he estado yo muchas veces. Bueno, con Antonio de Ronda, estuvimos en las cañadas a las 4 o las 5 de la mañana, en enero. En enero hasta las 4 o las 5 de la mañana. Y sin embargo, no vimos nada. Una noche muy estrellada, un cielo precioso que se ve, y allí no se movió ni un satélite. Y estuvimos ¿Y a qué atribuyes que se tengan 4. que ver de noche? Porque mucha gente también los ha visto de día, pero tú tus investigaciones generalmente las haces ya cuando está oscureciendo. Bueno, no sé si para ver más claramente los objetos, pero yo me pregunto, y pensando en la situación que ocurre en otros países, ¿no es peligroso que anden en esas zonas ustedes? No, a esos son, mira, allí hay un parador que le dicen el Parador Nacional del Teide, un parador nacional. Allí aquello se queda muy solo, en todo. Pero allí peligro real jamás ha existido de que ocurra nada raro. Mm, Porque verás, no hay.
Hay gente, en verdad, hay mucha gente con los telescopios para mirar al cielo, cartografiar el cielo. Hay mucha gente. Gente con caravana, con autocaravana, para quedarse de noche allí. Que por cierto, ya eso se acaba. Ya para entrar allí vamos a tener que llevar un permiso, porque aquello ya está protegido. O sea, allí cada vez va a ir menos gente, para proteger el entorno natural, evidentemente. Pero que antes no, antes tú entrabas allí perfectamente, sin problema ninguno, por la noche, a todas horas, y además gente que eran asiduos al tema ovni, al tema ufológico. Allí se han visto muchos avistamientos. Muchos, ya te digo, yo el principal que vi fue ese. Aquello fue inmenso. Lo de la bola, eso era eso para haberlo visto. Eso fue inmenso. O sea, que allí ocurren cosas. Mm. Y ahora vas a seguir Y bueno, investigando en la zona, eh, piensas seguir investigando en la zona o piensas buscarlo yo quiero, en los lugares que conoces. bueno, allí hay otros lugares también. Allí está la playa de la Tejita, que es donde Benítez tiene escrito. Hay una montaña que le dicen Montaña Roja, que Benítez tiene escrito el libro Encuentro en Montaña Roja. Eso fue allí, en la playa de la Tejita, en Tenerife. También he estado allí de noche. También he estado allí. No he visto nada. Pero claro, a ver, es lo que yo siempre digo. eh, para tú encontrarte con el fenómeno, tú tienes que salir casi a diario. No vale decir, hoy salgo y ya no salgo más hasta el mes que viene. Porque lo mismo lo puedes ver hoy o lo puedes ver, pero claro, si tú sales más a menudo, lo más normal es que te encuentres con el fenómeno. Ahora, Entonces, si sales una vez, no, tu trabajo de investigador ha sido complicado ya en tantos años, en veintitantos años o treinta y tantos años que tienes investigando con las cosas que te han sucedido. Aún así, aún tienes la curiosidad de ir a buscar. O sea, no se pierde sí, esa sí, sí, chispa, yo. ¿Cómo? no se pierde esa chispa, esas ganas de investigar. No, a mí no. Yo voy a cumplir ahora en octubre 70 y yo todavía estoy liado. El otro día salimos, vimos muchos destellos en el cielo, que no lo había visto yo, tantísimos destellos en el cielo, e incluso estrellas que parecían satélites, hacían una serie de cosas raras en el cielo. Le echaba fotos, pero no salía, porque aquello era minúsculo, pero sí se veía moverse. Mm, y está claro que hay movimiento. A mí, con la edad que tengo, yo todavía estoy por ahí hasta las 3 y las 4 de la madrugada. Y sin embargo, la semana pasada, precisamente, que fue cuando te lo comenté. O sea, y la semana que viene, el sábado que viene, ya tenemos pensado hacer otra salida a otro sitio diferente, porque nosotros lo que hacemos es cambiar de sitio. Vamos aquí, otra vez vamos al otro lado, o sea, siempre cambiamos de zona. ¿Y qué sientes cuando terminas una visita de esas y no ves nada? Yo te lo digo esto por los muchachos, por la gente que quiere investigar, que no se desanime. No, no, mira, si esa cosa la llevas dentro y tú crees en el fenómeno, porque te han ocurrido cosas y has leído sobre el fenómeno y sabes que existen y que tú realmente sabes que existen, eso nunca te va, a ver, te decepciona evidentemente, porque claro, después una persona que sale a las 8 de la tarde de su casa y regresa a las 4 de la madrugada sin ver nada, hombre, claro que decepciona un poco, pero bueno, pero tú sabes que el fenómeno está ahí y que sabemos que el fenómeno cualquier día lo vas a tener enfrente. O Y sea, piensas que España es un lugar especial, me refiero porque tú sabes que hay algunos lugares del mundo donde se ven más. Y ahora que yo he estado platicando contigo a lo largo de estos años, me he dado cuenta que en España aparecen muchísimas cosas.
Y en el muchísimas. mundo de la ufología del lado de América, poco se oye de España, a pesar de que hay tantos investigadores allá, que hay tantos libros escritos allá en España de lo que han visto, y de este lado del mundo poco se ha tocado el tema. Le achacan más a México, a Chile, que ya tiene hasta un Sí. instituto que estudia eso. No entiendo. La gente, a ver, la gente siempre, porque me ha ocurrido a mí igual, decimos, es que México es una zona muy caliente, Chile es una zona muy caliente, Latinoamérica, y es cierto, es muy cierto. O sea, ustedes están en una zona bastante caliente, pero que aquí también ocurren cosas, quizás en menor grado, bueno, aparte, España, por ejemplo, al lado de México, de Chile, es minuciosa, digamos que es pequeña, ¿no? Pero sin embargo ahí tenemos la base de Morón de la Frontera, que ahí es donde, la base americana, que ahí es donde vamos nosotros mucho. Tiene el Torcal de Antequera, tiene la parte de Pedrera de las apariciones marianas, que es un tema ovni, aunque digamos apariciones marianas por lo que aconteció allí y lo que... Pero es tema ovni, hay lugares, pues bueno, la parte de San Lucas la Mayor, de las Arafes de Sevilla, es una zona muy caliente. O sea, el tema está porque, como tú bien sabes como yo, que el fenómeno o aparece o no aparece. Tú sales y vendrás contento o no vendrás contento. Si ves, vas a venir contento y si no ves, vendrás un poquito decepcionado. Pero claro, lo que no se puede perder es la esperanza. Así es. Porque el Torcal de Antequera, pero vamos, es un paraíso de ovnis. Aquello es un paraíso de ovnis. Allí va mucha gente a hacer meditación también, que yo los he visto, y hacer también mucho senderismo. Pero que lo que está claro, que allí ocurren cosas, allí ocurren cosas. Ahora, que se dé el fenómeno o no se dé, ya. Pero claro, a mí no me gusta, como tú bien sabes, que ya me conoces un poquito, a mí no me gusta coger un teléfono y que alguien me cuente una historia. Para, no, yo quiero ir. Yo soy lo que digo, vamos a ir. Venga, y entrevistar a la persona cara a cara. Aunque me tenga que hacer 200 kilómetros, me da igual. Y ahora ir a los lugares que realmente ha acontecido el tema, ¿no? Entonces, eso es investigación. Y que próximamente tienes una plática pendiente también, que la vamos a transmitir aquí en todos los reportes y reportajes que tú haces, porque los temas en España son súper interesantes, sobre todo cuando los hace gente como tú, que tiene, aparte de la experiencia, tienes esa espinita clavada de seguir buscando. Yo mientras que pueda voy a seguir. Como dicen mis amigos en tema humorístico, me dicen, digo, que yo te voy a decir una cosa, cualquier día no puedo salir por lo que sea. Dije, ¿cómo? Te llevamos en un carrito. O sea, esa cosa, ¿no? Hombre, yo sé que esto cualquier día se tiene que acabar. Eso está claro. Yo lo que pasa es que mientras que pueda poner un pie y pueda andar, evidentemente yo es una cosa que no la porque lo llevo dentro de muchísimos años. Y como me han sucedido muchas cosas y he visto cosas, porque si te das cuenta, mira, en el tema OVNI, en el tema, mira, bueno, el tema OVNI, en el tema de las apariciones marianas es donde mayormente se ha visto claro la ufología. Porque el fenómeno Sí, se ha claro. manifestado porque el fenómeno se ha manifestado delante de la gente y la gente no se ha dado ni cuenta. Es donde más claro. Yo estoy pendiente, que el otro día hablé contigo, de ir a un pueblo de Córdoba, que es Aguilar de la Frontera, del principal testigo de cuando empezaron, aparte de Antonio el de la Puebla, que también otro de los primeros, pero este señor de Aguilar, ese ha vivido muchas más cosas que Antonio y estoy pendiente de ir a su casa, grabarlo y que me diga
todo lo que realmente ha visto allí con pelos y señales. Aparte de todos los testimonios de Antonio, porque date cuenta una cosa, las fotografías que yo te envié de Antonio son muy interesantes, ¿eh? Sí, hemos ido armando una historia con las apariciones marianas. Seguramente haremos un programa de resumen con todo lo que tú has investigado, y la gente pues seguramente tiene ahí esa espinita también con la estigmatizada mexicana, que en abril le aparecen los estigmas. La volveremos a visitar a Elizabeth para que ahora la vea la gente con los estigmas de una manera actualizada, porque yo se los he visto, pero hace muchos años, y antes era constante, y podemos armar todo un programa de lo que es apariciones marianas y las apariciones marianas que tiene ella, más los estigmas. Porque ya el tema de Giorgio Bon Giovanni ya lo he perdido la pista, el italiano le he perdido la pista, que también los presentaba y andaba por todo el mundo con ellos. Pues ya te digo, este señor que está de acuerdo conmigo, solamente es que yo lo llame y queda con él. Y este señor nos va a contar muchas más cosas y quizás con más profundidad que las que nos contó Antonio. Y Antonio ya había tenido experiencia, vamos. Antonio había tenido experiencia. Pero este señor, ya verás, y te voy a mandar vídeos para que tú lo, o sea, y ahí es donde está realmente donde más claro se ve el fenómeno ufológico. Claro. Porque la gente la gente lo tiene delante la gente y todo lo achacan a la religión. Y sin embargo, no es Pues así. es un tema también que tendremos que tocar, Pepe, de las religiones, cómo están de alguna manera concentradas ¿cómo te puedes? Compenetradas del tema OVNI, y cómo se ha ido buscando una manera de favorecer a las religiones sin hablar del tema realmente cómo es. Sí, con esto pelearme con ninguna religión, por supuesto, cada quien puede creer lo que quiera, pero sí hacer una división de decir, bueno, es que esto no tiene que ver con esto, ni con la religión X o Y, esto simplemente es el fenómeno OVNI. Totalmente. Totalmente el fenómeno ovni. La- bueno, como tú bien sabes, como yo, o ya llevamos muchos años en esto, las religiones están para confundir a la gente y para tener a la gente liada. Eso está más claro que el agua, vamos, eso lo digo yo a boca llena. Vamos, Claro. las religiones están para confundir, a que cada uno crea lo que quiera. A mí eso me da igual. Pero yo creo que uno de los males del mundo es la religión. Vale en temas de conflicto, de intereses, y Sobre de todo cada eso, vez más cosas que sobre hay. todo eso, los intereses y la manera de controlar a las personas, claro. Es una manera, el miedo siempre Una va forma de control, a controlar exactamente. a las personas. Sí, Es una forma de control. Por eso están las religiones ahí, porque es una forma de control. claro. Pues Y además que, Pepe, y además que funciona. sí, sí. Y además que funciona. Pues muchas gracias, ¿Eh? Pepe, por estar atentos con nosotros, por conectarte ahora estás en Sahara de los Atunes. Pepe quizás es un hombre que viaja muchísimo, que la verdad que yo lo admiro, lo aprecio muchísimo. Sé que trabaja mucho en el tema que a él le apasiona sin estar esperando ninguna recompensa a cambio. Este reporte que nos hace es realmente muy interesante. Pepe, muchas gracias. De nada, hacer una puntualización, Claro, para que la gente lo sepa. Yo no gano dinero con esto, bueno, ya somos que lo dos. sé. O sea que, pues te digo, yo no gano dinero con esto, al contrario, gasolina, tiempo, madrugar en la calle, o sea que, eh, pues muchas Eso gracias a ti, platicaba Toño. en el programa pasado, si recuerdas, que la gente piensa que esto es algo que deja alguna retribución económica. No, es algo simplemente que te gusta hacer, que quieres informar y que la gente tenga el conocimiento. Eso es parte del trabajo que se hace en la investigación real, como tú dices, en la investigación pura y dura. Y lo demás, bueno, pues cada quien puede ganar o no ganar haciendo lo que quiera. Muchas gracias, Pepe, nuevamente. A ti, Toño, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y amigos de Enigmas y Misterio, continúen viendo los programas, escríbanos sus comentarios, envíenme sus casos a enigmasymisterioradio@gmail.com, donde los espero con muchísimo gusto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que se encuentren.